Los 7 pecados capitales están en la Biblia, parte 2. Lo que nos dice la Biblia de los 7 pecados capitales y cómo vencerlos. Si bien es importante destacar que los términos específicos de los 7 pecados capitales no se mencionan explícitamente en la Biblia, los conceptos subyacentes de este pecado sí aparecen a lo largo de las Escrituras. La Biblia nos enseña que todos los pecados son una ofensa contra Dios y nos separan de su presencia. Sin embargo, también nos proporciona los principios y enseñanzas para vencer y superar estos pecados, permitiéndonos vivir en conformidad con su voluntad. A continuación, te presentaré una lista de los pecados capitales y cómo la Biblia aborda cada uno de ellos. Soberbia u orgullo. La Biblia nos deja en claro que a Dios no le agrada el orgullo o la soberbia. De hecho, en Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos indica que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, Dios llama a cultivar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Filipenses 2, 3 y 4. Además, en Romanos, capítulo 12, versículo 3, se nos exhorta a que no tengamos un mayor concepto de nosotros del que debamos tener. Para vencer la soberbia, debemos poner nuestra confianza en Dios y seguir el ejemplo de Jesús, quien se humilló a sí mismo para servir a los demás. Avaricia. La avaricia es condenada en la Biblia, ya que nos advierte sobre los peligros de poner nuestra confianza en las riquezas materiales, en lugar de confiar en Dios. Mateo 6, 19 y 21. Para vencer la avaricia, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en su provisión y compartiendo generosamente con los demás. Según Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, y Hebreos, capítulo 13, versículo 5, debemos aprender a mantener nuestra confianza en Dios y en su provisión para nuestras vidas, teniendo cuidado de no amar más las añadiduras de su reino. Lujuria. La Biblia nos llama a vivir en pureza sexual, reservando la intimidad física exclusivamente para el matrimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Sin embargo, encontramos el pecado de la lujuria en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20, en donde se nos exhorta a huir de ella. Para vencer la lujuria, debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Llenarnos del Espíritu Santo y buscar la ayuda de Dios para resistir las tentaciones sexuales. Ira. La Biblia nos prohíbe enojarnos, pero la ira descontrolada es condenada en la Biblia. De hecho, se nos insta a ser lentos para la ira y perdonar a los que nos ofenden. Efesios 4:26, Colosenses 3:13. Para vencer la ira, debemos aprender a controlar nuestras emociones y buscar el perdón y la reconciliación a través de Cristo. De hecho, en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20, se nos enseña que debemos ser lentos para hablar y para enojarnos, debido a que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En su lugar, debemos aprender a ser mansos y a tener dominio propio.
que son dos características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. A medida que nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos someter nuestro carácter a su voluntad. Gula. La gula está presente en un consejo de Proverbios, capítulo 23, versículos 19 al 21, en donde se nos insta a no ser glotones ni borrachos. De hecho, la Biblia nos enseña a ejercer el autocontrol y a satisfacer nuestras necesidades físicas de manera equilibrada. Proverbios 23, 20 y 21 y Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Para vencer la gula, debemos buscar el equilibrio en nuestra alimentación y recordar que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Recordemos Romanos, capítulo 13, versículos 13 al 14, en donde se nos insta a que vivamos decentemente. Envidia y celos. La envidia está presente en la Biblia en Santiago, capítulo 3, versículo 16, en donde se nos enseña que en donde hay envidias, hay confusiones y acciones malvadas. Debemos estar atentos a la semilla de la envidia, debido a que esto nos lleva a tener pleitos y enemistades con otras personas, y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La envidia es condenada en la Biblia y se nos anima a regocijarnos con aquellos que son bendecidos y a ser contentos y a estar contentos con lo que tenemos. Primera de Timoteo 6, 8 al 8 y Romanos 12, 15. Para vencer la envidia, debemos practicar la gratitud y enfocarnos en el amor y el servicio a los demás. También es necesario llenarnos del Espíritu Santo y someter nuestra mente y pensamientos a la obediencia de Cristo. Pereza. La pereza está presente en Proverbios, capítulo 6, versículos 9 al 11, en donde el proverbista aconseja directamente al perezoso y le advierte que su actitud acarreará la pobreza y la escasez. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser diligentes y a trabajar con excelencia en todo lo que hacemos sirviendo al Señor. Colosenses 3, 23 y 24 y Proverbios 13, 4. Para vencer la pereza, debemos buscar la fortaleza y el poder de Dios y aprovechar las oportunidades que Él nos brinda para crecer y servir. Esto lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 12, versículo 11, donde se nos insta a ser diligentes.